Hasta 35 alcaldes populares de ciudades con más de 100.000 habitantes han participado en ese foro que el Partido Popular ha celebrado en Burgos. El presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han sido los encargados, lo estamos viendo, de clausurar ese encuentro. ¿Qué tal están? Buenas tardes. De ese foro de alcaldes del PP salen distintos acuerdos en materias como vivienda, impuestos o seguridad, pero también un análisis de la actualidad con la vista puesta en las elecciones. Nos vamos hasta Burgos en directo. Lidia Bartolomé, cuéntanos. Sí, aquí el Partido Popular lo primero que ha hecho ha sido un llamamiento a la ciudadanía para que salgan mañana en Madrid a las calles para alzar la voz contra el gobierno, dicen, corrupto de Pedro Sánchez y que convoque elecciones de una vez por todas. Pero además, como decías, aquí la mirada también se ha vuelto a poner en las elecciones del mes de marzo. Fernández Mañueco ha vuelto a denunciar el bloqueo por parte del PSOE y de Vox. Han elegido el cálculo electoral frente al interés general. Solo hay dos opciones: un gobierno estable del Partido Popular o el bloqueo de Castilla y León. Y hoy también hablaremos de la peste porcina, que de momento no es preocupante, aunque ya hay 2 casos confirmados y otros 4 sospechosos en Cataluña. Esta mañana el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha pronunciado al respecto, pero también hemos hablado, les contaremos lo que nos han dicho las opiniones de las OPAs de nuestra comunidad, que nos han explicado hasta qué punto nos puede afectar esto. Y continúa la vacunación contra la gripe y la COVID en nuestra comunidad. Como novedad, desde hoy también se habilita la vacunación los fines de semana y sin cita previa. Natalia Fernández, ¿se está notando allí en los centros de salud? Desde este fin de semana se habilitan 196 puntos en toda la comunidad para poder vacunarse de la gripe y también de la COVID. Se le recomienda a toda la población diana. Y en el informativo de hoy vamos a hacer también un repaso por catedrales que se renuevan y la polémica que trae esa restauración. Nos acercaremos a León, a Salamanca y sobre todo a Burgos, donde este sábado ya se pueden visitar de manera gratuita las nuevas puertas de su catedral. Y después de una mañana de mucha niebla, con avisos amarillos incluso en Zamora, Palencia y Valladolid, esta tarde la lluvia va a ser la protagonista. Cielos cubiertos y precipitaciones que se van a ir extendiendo desde el noroeste hacia el sudeste, con tormentas más probables ya esta noche. Burgos ha sido la ciudad elegida por el Partido Popular para su último acto de precampaña, que ha durado ayer y hoy. Hasta 35 alcaldes populares han participado en ese evento, del que han salido acuerdos en materias como vivienda, en impuestos o seguridad. Un foro clausurado por Núñez Feijóo y también por Fernández Mañueco, que además de hablar de gestión municipal, vamos a volver contigo, Lidia, también han hecho un buen repaso de la actualidad, ¿no? Sí, el primer llamamiento que han hecho los dos líderes del Partido Popular ha sido a la ciudadanía para que salgan mañana en Madrid a la calle a alzar la voz contra el gobierno corrupto e indecente, dicen, de Pedro Sánchez. Aseguran que los ciudadanos están hartos, que están cansados y que de una vez por todas deben convocar elecciones. Pero además, como decías, la mirada ya está puesta en las elecciones del mes de marzo. Fernández Mañueco aquí ha sacado pecho de su gestión y ha vuelto a criticar el bloqueo por parte de Vox y del PSOE. También lo ha hecho Núñez Feijóo, que ha dicho que Fernández Mañueco es la única alternativa que tiene nuestra comunidad. El Partido Popular activa el modo electoral con la mirada puesta en los comicios del mes de marzo. No van a ir de tuits agresivos, ni van a ir de enfrentamientos, van a ir de lo que de verdad importa a los ciudadanos. Y se reivindican como el partido que huye del ruido, sacando pecho de su gestión y criticando el bloqueo que están provocando en nuestra comunidad, dice el PSOE y Vox. Porque Vox, Castilla y León no está hecho para gestionar. Han elegido el cálculo electoral. Un bloqueo que también ha denunciado el líder de los populares. Feijóo ha defendido que Mañueco es la única opción. Alfonso Fernández Mañueco ha sido capaz de navegar en las aguas más turbulentas.
Ha sido capaz de llegar a puerto a pesar de todas las dificultades y palos en las ruedas que le han puesto en los últimos años. Y ambos han unido fuerzas para movilizar a la ciudadanía contra el gobierno de Sánchez. Exigen que se convoquen elecciones generales. Todos en Madrid para decirle a Sánchez que su proyecto dañino para España ha fracasado. Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción. Porque aseguran los españoles están hartos con tanta podredumbre. Sánchez no está rodeado de manzanas podridas. Es él el que pudre todo nuestro país. Basta de un gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas. Por eso hacen un llamamiento a la sociedad contra la corrupción de Sánchez y sin siglas. Bueno, pues mientras tanto, el líder de los socialistas en Castilla y León ha estado esta mañana en Soria conmemorando la salida de los presos políticos tras el indulto parcial de noviembre del 75. Desde allí, Carlos Martínez ha reconocido la figura del soriano Marcelino Camacho y ha insistido en la importancia de defender la democracia y los derechos fundamentales, dice, perseguidos por la lucha obrera. Que podamos generar en este espacio un parque de la memoria en el que una figura fundamental sea ese soriano, que es Marcelino Camacho, para nosotros es un agradecimiento, ¿no? Por tanto, lo que ya anunciamos, ¿no? A lo largo de esta semana suscribiremos ese acuerdo de colaboración que nos permitirá inventariar toda una serie de documentación que la familia todavía tiene en su poder para poder, como digo, hacer que no nos reescriban la historia a otros. Vamos con más asuntos. Más del 33% de los mayores de 60 años ya se han vacunado frente a la gripe en Castilla y León. Si analizamos todos los grupos de edad, vemos que ya se han administrado un total de 371.758 dosis. Es casi un 50% de las recibidas hasta el momento. La Consejería de Sanidad insiste en esa vacunación antigripal y por ello a partir de ahora también se habilita sin cita previa durante los fines de semana. Natalia, volvemos contigo. Tú te encuentras en uno de esos centros. Eso es, después de superar el umbral epidémico, Castilla y León habilita 196 puntos en toda la comunidad para poder vacunarse de la gripe y también de la COVID. Desde este fin de semana se podrá acceder al centro de salud sin cita previa y sobre todo se le recomienda a la población diana, a las personas mayores de 60 años y también con patologías previas. Uno viene a vacunarse y si hace falta, lo da todo. Va a salir genial, ¿eh? Hasta quitarse la camiseta si hace falta. Porque tenía pedido para el jueves que viene, pero según dicen que hay mucha epidemia, digo, pues cuanto antes mejor. Claro, siempre cuanto antes, mejor. No había que pedir cita, digo, pues la que tengo pedida la anulo y andando. Hay gente que se lo toma al pie de la letra. Ya saben el dicho, mejor prevenir que curar. Pues porque la alarma que se ha generado pues provoca que entre uno cierto respeto. He leído a través de los medios de comunicación que es necesario, que está aumentando en Castilla y León los contagios por gripe y que es necesario, era recomendable para la población en general. Para la población en general y para no volver a ponerse malo, ¿verdad? Porque llevo todo el año con catarros. Y cuando han ido a la residencia estaba con antibióticos. Entonces ahora es un poco tranquilo y puedo pasar. Nada, el año pasado ya hice lo mismo, me vacuné con los dos y no he tenido ni un solo catarro en todo el año. El año pasado lo hemos hecho y nos ha ido muy bien. Aunque a veces se necesite un empujoncito. Mis hijos son los que han querido, yo ya no quería venir, pero no puede ser que vivamos mucho aquí, pero que no nos coja la gripe sea peor. Ya se lo hemos dicho, pero se lo repetimos. Desde hoy, sin cita previa y en 196 puntos de nuestra comunidad, pueden vacunarse. Las infecciones comunes pronto podrían volverse intratables. Las bacterias cada vez mutan más y se vuelven resistentes a los antibióticos. Es la llamada pandemia silenciosa. La resistencia de los antibióticos mata en España a 23.000 personas al año. Si utilizamos bien las vacunas, y no solamente en niños, sino también en adultos,
Pues protegiéndote de enfermedades, vamos a usar menos antibióticos y con ello los antibióticos que nos quedan vamos a poder todavía utilizarlos durante mucho tiempo. Hace 30 años que no se descubre una nueva familia de antibióticos y frente a ello la mejor solución es vacunarse, aunque parece que a cierta edad nos cuesta. La población adulta pues muchas veces no somos conscientes del riesgo que tenemos. Y no solo nosotros tenemos que vacunarnos, también nuestro entorno. En muchos casos es el verdadero responsable de las enfermedades que contraemos. Para salvaguardarnos de la rabia no vacunamos a los seres humanos, no hace falta. Con que vacunemos a los perros ya protegemos al ser humano. Para animar a los mayores a la vacunación en La Rioja han creado Alola, un dispositivo creado con inteligencia artificial que llama a los ciudadanos para que se vacunen. Lo que hemos conseguido ha sido aumentar la cobertura que teníamos en esta población nacida en 1960, pues prácticamente un 30%. Reflexiones sobre las que han debatido expertos en el segundo encuentro nacional de vacunas e inmunizaciones. Y hoy les hablamos de la enfermedad de Huntington. Es una patología neurodegenerativa y hereditaria que conlleva el desgaste progresivo de las neuronas cerebrales. En Soria, expertos, pacientes y familiares han estado compartiendo experiencias y conocimientos sobre esta enfermedad para la que de momento no hay cura. El 6 de marzo de 2024, la vida de Felicísimo Huerta dio un giro de 180 grados cuando el diagnóstico de la enfermedad Corea-Huntington llegó a su vida. Es una enfermedad neurodegenerativa y hereditaria que ataca por lo generalmente a los músculos. Como se me está soldando el cuerpo, me han dado una medicación para el Parkinson. Una dolencia que no tiene un patrón común y que puede aparecer en distintas etapas de la vida. Con 20 años, lleva casi 14 años con la enfermedad. El diagnóstico transforma la vida diaria. Actividades habituales se convierten en retos y muchos necesitan ayuda domiciliaria. Iba mucho de caza, iba a esquiar, iba con mis amigos de paseo. Ya no podía hacer esas cosas. Solo la Asociación de Burgos agrupa a 80 familias y estima que hay 4.000 afectados en España. Muy importante que las familias conozcan primero, que sean diagnosticados en el caso de tener esa enfermedad de una manera evidente y clara, y que conozcan las consecuencias que tiene la enfermedad, sobre todo para evitar su transmisión. Los avances en genética y fecundación asistida han supuesto un gran avance para los portadores del gen. Se selecciona los óvulos para evitar que el gen afectado sea transmitido. Logros a los que se han sumado la aprobación de protocolos y leyes, consiguiendo garantizar los derechos y cuidados a los enfermos de esta enfermedad. La peste porcina vuelve a poner en guardia a los ganaderos de nuestro país. Ya se han confirmado 2 casos en jabalíes silvestres y se han hallado otros 4 casos sospechosos de momento. De momento todos esos focos, eso sí, se concentran en Cataluña. Esta enfermedad vírica ha reaparecido en nuestro país 31 años después de su erradicación y lo ha hecho, les contábamos, a través de jabalíes salvajes. Pues precisamente las OPAs de Castilla y León insisten en que el problema es ese, que el foco está en animales silvestres y no en el sector porcino. Hay un problema de peste porcina en el jabalí y por lo tanto la manera de erradicar la peste porcina es controlando, sacrificando la masiva población de animales salvajes que hay en este país. Y quien también ha hablado hoy al respecto es el ministro de Agricultura y Ganadería. Luis Planas ha anunciado que el próximo miércoles se va a reunir con la red de alerta sanitaria veterinaria en la que van a estar todas las comunidades autónomas para llevar a cabo una actualización de datos. Nuestra tarea en estos momentos es la de, a través de las consejerías del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también de las oficinas comerciales de España, pues en contacto con cada uno de los países, intentar limitar el impacto económico de las consecuencias de ello. Cambiamos de asunto. Bustillo de la Vega, una pequeña localidad palentina, se tiñe hoy de luto. Un joven residente ha fallecido a causa del monóxido de carbono. Nada se pudo hacer por él cuando un amigo suyo le encontró inconsciente.
Sí, el joven de 34 años vivía solo en esta vivienda, en esta casa de Bustillo de la Vega, una localidad que no llega a los 300 habitantes. Fue un amigo quien, al no saber de él durante muchas horas, no poder localizarle, se acercaba hasta su vivienda y avisaba al 112 de una posible intoxicación por monóxido de carbono. Hasta aquí se acercaba Guardia Civil, bomberos de la zona, también facultativos del punto de atención continuada y una ambulancia. Nada se pudo hacer por su vida, salvo certificar esa muerte a causa de ese gas letal y también medir los niveles de monóxido de carbono, que estaban en una cantidad muy elevada dentro de la vivienda. Este gas letal acaba con la vida de unas 125 personas al año en nuestro país. Lo hicieron a inicios de este mes y hoy lo han vuelto a repetir. Lo estamos viendo. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia sale a la calle para exigir a Adif y al Ministerio de Transportes que cumplan con el soterramiento de las vías y que no instalen las pantallas acústicas que sostienen van a dividir aún más la ciudad. Y un fallo en un programa de control de vuelo ha obligado a Airbus a paralizar más de 6.500 aviones de la familia A320 en todo el mundo. La compañía ya ha anunciado que van a revisar las aeronaves afectadas, pero mientras varias aerolíneas han tenido que cancelar sus vuelos, dejando a miles de pasajeros en tierra, como este que van a escuchar. Yo tenía un vuelo a las 8:30 de Madrid a Ámsterdam y sobre las 6 de la tarde me mandaron un email diciendo que mi vuelo se había cancelado y que me reubicaban en otro vuelo al día siguiente con escala incluida. Y después de eso incluso recibí otro email diciendo que el vuelo que me habían dado también se había cancelado. Y polémica en la Catedral de Burgos por sus nuevas puertas que van a reemplazar a otras del siglo XVIII. Este sábado, por primera vez, esas puertas se exponen para que la ciudadanía opine y evalúe este proyecto firmado por el artista Antonio López. Lucía Reñón, ¿cuál ha sido el veredicto de los burgaleses? Pues ellos están siendo los primeros burgaleses en ver las puertas ya colocadas en la catedral. Finalmente parece que han gustado y mucho. 6 años después de que el Cabildo encargara al prestigioso escultor Antonio López estas puertas para el 8º centenario de la catedral, hoy por fin se muestran al público, aunque eso sí, por el momento solo se podrán visitar aquí en el Museo Catedralicio. La expectación ha sido máxima. Todos querían captar la primera imagen de las nuevas puertas de Antonio López en la SEO burgalesa. Me parecen una gran obra para una gran catedral. Me ha emocionado ver el momento en el que las han abierto. Esta misma mañana se han inaugurado ante la atenta mirada de cientos de burgaleses que, después de verlas en incontables imágenes, hoy han podido apreciarlas con todo lujo de detalles. El bronce, los colores, el realismo de las imágenes. Es que no tengo palabras, todos los detalles, la expresividad. 3 puertas de bronce en las que su autor representa de manera figurativa un jardín sagrado. En esa combinación de los dos aspectos, lo cotidiano y lo sobrenatural, está un poco el tema de las puertas. Aunque fueron concebidas para sustituir a las actuales puertas neoclásicas, no se han colocado en la fachada de Santa María, sino en el Museo Catedralicio. Es una maravilla, pero son puertas. Espero verlas donde tienen que estar. La obra es la misma en las puertas que aquí. Si la obra es buena, da un poco igual el sitio. Aquí permanecerán al menos de momento y podrán visitarse de manera gratuita desde hoy hasta el próximo día 5 y del 9 al 19 de diciembre. Bueno, el caso de la Catedral de Burgos no es el único. En León, el gobierno regional sigue avanzando en la restauración del pórtico occidental de su catedral. Un proyecto de 4 años con presupuesto de 160.000 euros. La Catedral de León lleva huérfana de las 23 esculturas que vestían los pórticos de San Juan Bautista, el Juicio Final y San Francisco en la fachada occidental desde el verano de 2009, cuando fueron retiradas por sufrir el mal de la piedra con la que fueron construidas en 1200. Iban a ser 15 meses hasta su vuelta, pero múltiples factores lo han dilatado 16 años. Ahora esta réplica del anciano San Simeón podría ser la primera en regresar a su lugar. Es una caliza muy parecida, con unas características muy similares a la de Oñar y su buen comportamiento para un trabajo de
americanizado. Ha sido necesario el uso de novedosas técnicas para escanear las piezas originales que permanecen en el claustro del templo con una precisión de 0,2 milímetros. Hemos hecho toda la parte de la digitalización con fotogrametría y escáner láser para que después se pudiera, mediante un sistema robotizado, fabricar la escultura en una piedra compatible con la de la catedral. Se ha utilizado una piedra portuguesa del Algarve mucho más resistente y por la dificultad de encontrar la piedra de Boñar con la que fue construida todo el templo. Boñar está extinguida, no tiene capacidad la cantera para sacar bloques de 2 metros. Son unas esculturas con una esbeltez y un diseño con zonas muy frágiles. Se calculan 4 años para completar las 23 réplicas que podrán soportar más de un siglo sin intervenciones. Es uno de los elementos más famosos del patrimonio salmantino, aunque no siempre estuvo ahí. Estamos hablando del astronauta de la catedral, hoy punto de parada imprescindible en las visitas a la Puerta de Ramos, pero que, ojo, tiene una fecha reciente. Fue a comienzos de los 90 en una restauración cuando los canteros decidieron dejar claro así que aunque se conservó el estilo plateresco de la fachada, había elementos del siglo XX. Los elementos nuevos se adaptaron muy bien a las formas que presentaban esos elementos antiguos, pero bueno, pues sí que reflejando que era un elemento novedoso, ¿no? Pues un astronauta, un dragón comiendo un helado de 2 bolas, como podemos encontrar en cualquiera de las heladerías de la ciudad de Salamanca. Entonces, bueno, era la intención de reflejar un elemento novedoso, pero muy ajustado a la forma y a la decoración de los elementos clásicos y auténticos de la catedral, ¿no? Por cierto, que la Junta de Castilla y León ha reconocido esta semana a la tuna como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Esta declaración coincide con el 40 aniversario de la Tuna de Derecho y el histórico desfile por la Quinta Avenida de Nueva York del pasado mes de octubre. La verdad es que estamos muy orgullosos porque la tuna lleva representando a Salamanca desde hace centenares de años ya y bueno, no está de más que nos hayan dado este reconocimiento, que lo agradecemos enormemente porque siempre estamos contentísimos de alegrar las calles de Salamanca y de España en general con la música y con lo que podemos ofrecer a la gente, con alegría. Zamora acoge estos días el Congreso Internacional Silver Economy. 7 ediciones lleva ya este evento referente en atención a la dependencia y a los cuidados, que por cierto este año ha batido récord de inscritos. Lo cierto es que aunque el Congreso Internacional Silver Economy se clausura en la tarde del viernes, la programación se ha extendido hasta la mañana de este sábado con una programación muy diversa, como por ejemplo charlas, mesas redondas y conferencias. Pero ya hay algún balance de esta nueva edición del Congreso en el que se han superado los 2.500 matriculados, batiendo todos los récords de todas las ediciones que se han realizado de este Congreso. En la mañana de este sábado se han tratado temas muy diversos, entre ellos el rejuvenecimiento celular, en el cual los expertos auguran un futuro muy prometedor. Ya se ha logrado revertir el envejecimiento a nivel celular. Hoy tú puedes agarrar cualquier célula vieja y rejuvenecerla. Y ahora se está comenzando a rejuvenecer órganos. Los primeros órganos que se han rejuvenecido son los ojos. Primero esto se hace con animales. En el año 2020 se rejuvenecieron ojos de ratones. Este año 2025 se han rejuvenecido ojos de monos. Y el año que viene, por primera vez en la historia, se van a rejuvenecer los ojos de humanos. Y de Zamora a Valladolid, donde este fin de semana se celebra Caja Negra, Crimen y Ficción. Distintos expertos nacionales, pero también internacionales, se reúnen para hablar sobre investigaciones criminales, perfiles psicológicos o de cómo el ADN puede resolver misterios. En esta cuarta edición se busca destacar el papel de la criminología en pro del bien común. Para ello se han programado una veintena de ponencias con profesionales de diferentes ramas, como Policía Nacional, negociadores de secuestros, investigadores internacionales o incluso psicólogos y psiquiatras. Todos ellos van a ahondar en cómo su trabajo ayuda a solucionar situaciones conflictivas, pero también ayuda, por ejemplo, a derribar mitos y leyendas históricas. Y es que también en esta cuarta edición se quiere destacar la criminología como fuente de inspiración en otras disciplinas, como por ejemplo la novela o el cine.
El periplo de los restos de Cristóbal Colón puede parecer el guión de una película. Murió aquí en Valladolid en 1506, luego fue a Sevilla, a República Dominicana, de Dominicana a Cuba, de Cuba volvió a Sevilla. Ahí es donde empieza el mito y el reclamo de dos ciudades por tener sus restos. Y ahí es donde los genetistas e investigadores entran en juego. Se ha podido hacer por comparación, en este caso particular, con los huesos más importantes, los de su hijo. Tenemos una muestra que nosotros llamamos indubitada, o sea, de la que no hay duda. Y en este caso concreto podría dar la razón a las dos ciudades que reclaman la veracidad de sus restos. Estos datos podrán ser utilizados para futuras comparaciones por quien quiera hacerlo. Yo personalmente tengo el absoluto convencimiento que en el momento en que los huesos se llevaron de República Dominicana hacia Cuba, fueron una parte de los huesos, que son los que ahora están en Sevilla, y yo tengo el convencimiento de que lo que hay en República Dominicana también es Cristóbal Colón. El resultado de su trabajo es ofrecer datos objetivos, pero no siempre es fácil. Las conclusiones se pueden malinterpretar o la gente comienza, digamos, a utilizarlos a favor o en contra de lo que ellos piensan. Lo que hacemos es generar una información objetiva que luego tienen que interpretar los expertos. Eso es lo que durante 3 jornadas busca esta cuarta edición de Caja Negra, demostrar cómo el trabajo conjunto de diferentes ramas hace de la criminología un valor en alza para la resolución no solo de situaciones conflictivas, sino incluso de misterios históricos. Y antes de los deportes, les invitamos a un museo en el que priman los yacimientos arqueológicos, sí, pero en el que la inteligencia artificial se abre camino. Hablamos del Museo de Palencia, que cuenta ya con una exposición permanente de 57 piezas generadas con inteligencia artificial que reinterpretan obras perdidas del año 1921. Gracias a esta colección, el Museo Palentino se convierte en pionero y referente a nivel nacional.